quiero compartir con ustedes un tema que le titulo La fuente de agua viva. Vamos a hablar de algo hermoso. Bueno, la palabra es hermosa. Cualquier tema que hablemos de la palabra es hermoso. ¿Están de acuerdo con ello? ¿Sí? Cualquier tema que hablemos es hermoso. Pero este tema, hermano, hablar del agua de vida, del agua viva, hablar de la fuente de agua, es algo tan lindo, tan bello, que podemos nosotros gozarnos. ¿Qué es lo que busco, hermanos, con este tema en esta mañana? Reflexionar con la iglesia que la única fuente de vida es Cristo, fuente inagotable, y que seamos despertados a buscar esa fuente como la única y más importante para ser saciados en nuestra vida. Eso es lo que busco con este tema, que seamos despertados y motivados por la palabra de Dios a buscar esa única fuente y la más importante, la única inagotable, la fuente de vida. Cuando estaba preparando el tema esta semana me acordé de esto y lo escribí y lo voy a compartir porque puede hacer que le sirva. Cuando yo jugaba fútbol de joven, entrenábamos en una cancha de fútbol, terminando el partido o terminando el entrenamiento, frente de la cancha había una fuente de sodas, no las fuentes de sodas que hay hoy. Las fuentes de sodas que hay hoy tienen vino, cerveza, snack y todo eso. No, le hablo de mis tiempos, de la fuente de sodas de mis tiempos, que vendían agua, que vendían bebidas refrescantes, sanas, saludables, ¿sí? De esa fuente de sodas le hablo, ¿sí? Y cuando estábamos entrenando, a veces había unos calores tremendos. El entrenamiento era a las 3:30 de la tarde. A veces el sol estaba fuertísimo y el calor estaba insoportable. Pero por un lado la pasión del fútbol, la pasión del juego, y por otro lado, hablo por mí, pensando, ay, cuando termine el entrenamiento, cuando termine el partido, me voy a ir a echar una agüita de allá en el norte de donde yo soy. Hay un agua que se llama Guapilla, ¿sí? No porque esté Guapilla, sino porque así se llama, ¿sí? Se llama Guapilla, ¿sí? Y eso me motivaba. Ay, cuando termine el entrenamiento me voy a ir a echar mi agua, me voy a ir a tomar un buen vaso de agua y me voy a refrescar. Y eso era motivante para mí, para mantenerme aguantando ese calor, además de la pasión y el placer. Entonces, cuando terminaba el entrenamiento, terminaba el partido y apenas nos despedía el profesor, yo luego corría a esa fuente de sodas, a esa fuente de agua, y vendían por un cuarto, por medio y por litro. Ya se han de imaginar cuánto compraba, ¿sí? 1 litro, ¿sí? Y me lo tomaba, ay, me refrescaba tanto. Y no es broma, pareciera que después de tomarme ese litro de agua, si el entrenador nos decía, vamos a entrenar 1 hora y media, yo estaba listo para entrenar 1 hora y media. Pero si yo no iba a tomar algo y no me refrescaba, yo estaba agotado y no tenía fuerzas para nada. Ahora, ¿por qué le comparto eso? Espero les sirva. Tomar agua de la fuente o de una fuente de sodas es menos trabajo que llegar a tu casa a prepararte un agua. ¿Por qué? Porque tienes que llegar a tu casa, tienes que agarrar el transporte público o agarrar tu coche o lo que tengas que tomar para llegar a tu casa. Te va a llevar más tiempo, vas a estar cansado, agotado, con sed. Vas a llegar a la casa y todavía tienes que prepararte el agua, tienes que preparar la limonada, la guapilla, la horchata, la jamaica, lo que sea. Y entonces hasta que no termines de preparar el agua te la puedes tomar. Entonces, ¿qué es más sencillo? Pues ir a la fuente, ¿no? Y tomar la oportunidad de comprar ahí un vaso de agua o un refresco, que ir a prepararlo, porque preparar es más trabajo que ir a la fuente. ¿Están conmigo? Es más trabajo ir a prepararla que ir a tomarla de la fuente. Ese es el mensaje.
Es mejor ir a la fuente que prepararla. Y de eso, hermanos, quiero hablar con ustedes. Que vayamos a la fuente de agua. Que vayamos a la fuente de agua viva. Es más fácil y más sencillo. Y hoy quiero decirles que la fuente que tenemos es gratis. La fuente de agua viva es gratis. Podemos tomar del agua viva gratis. No necesitamos pagar nada, sino que solamente necesitamos ir a esa fuente de agua. Ahora, ¿de dónde sale esa agua viva? Cuando yo hablo de una fuente de agua, ¿de dónde sale esa agua viva? Cuando leemos en Ezequiel 47:1, dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. ¿De dónde viene esa agua viva? Todos conmigo digan: de la casa. Una vez más, ¿de dónde viene? Una tercera y última, ¿de dónde viene esa agua? De la casa. ¿De cuál casa? De la casa de Dios. De allá viene esa agua viva. Esa agua viva viene de la casa. Y cuando pensamos en casa, ¿en qué pensamos? En familia, en hogar, en papá. Dios, nuestro Padre Celestial, nos da agua viva. Y el mejor lugar para encontrar agua es tomar del agua viva que sale de su casa. ¿Y cuál es esa agua viva? ¿Cómo es que sale de su casa? ¿Cómo es que puedo tomar de esa agua viva? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esa agua viva? ¿Qué pasa si no tomo de esa agua viva? ¿Por qué me siento en ocasiones seco, con sed? ¿Por qué me siento en ocasiones vacío? Porque no he tomado de esa agua. ¿Por qué no me siento saciado? ¿Por qué no me siento con el placer y el deleite de estar en la presencia de Dios? Porque no he tomado de esa agua, porque tengo sed. Quiero hablarles de algo muy interesante que nos dice Jeremías en el capítulo 2, verso 13. Y antes de que inicie mi tema, quiero que hagamos una oración breve para que Dios me guíe, me dirija, y todos los que estamos aquí y los que están en línea seamos bendecidos por esta palabra. Amén. Señor, gracias por esta palabra, gracias por esta mañana, gracias por la libertad de alabarte y de adorarte, gracias por tu presencia, gracias porque tú eres la fuente de agua viva. Que salgamos todos de esta reunión, salgamos de esta casa, salgamos de este tiempo saciados, salgamos llenos, salgamos bendecidos, con placer en nuestro corazón, deleite en nuestro corazón de haber estado en tu presencia, Señor. A ti daremos la gloria por todo lo que digamos, y te pido que me perdones si de mi boca sale alguna palabra que no es necesaria para bendecir a tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos y todos decimos amén. Jeremías, en el capítulo 2, verso 13, vamos a entrar de lleno al tema. Dice el Señor a través del profeta Jeremías: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Qué tremenda palabra trae Dios a su pueblo, al pueblo de Israel, a Jerusalén, al pueblo de Dios. ¿Y cuánto pueblo de Dios sabemos aquí y escuchando, verdad? Porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuáles son? Dice el Señor a través del profeta: me dejaron a mí. ¿Es un mal dejar a Dios? Bueno, dice el Señor que sí. Muchas veces la respuesta de por qué me siento apático, indiferente a la presencia de Dios, apático o indiferente a congregarme, apático o indiferente a servir al Señor, apatía o indiferencia para leer la palabra, o me cuesta trabajo en casa orar, me cuesta trabajo adorar en mi casa o adorar en mi coche, o simplemente no le encuentro yo mucho gusto y mucho placer a buscar a Dios. Muchas veces la razón por la cual eso pasa es porque no estamos tomando del agua viva, es porque no estamos saciándonos del agua de vida. Dice el Señor: me dejaron a mí. Dios
nos habla todo el tiempo, Dios nos ha estado hablando, Dios siempre nos llama la atención para que volteemos nuestro rostro, para que volteemos nuestra mirada a Él. Dios siempre de muchas maneras nos está hablando. Pero dice el profeta: me dejaron a mí fuente de agua viva. Y la respuesta a esa pregunta de por qué te sientes en ocasiones sin ese ánimo en cuanto a los asuntos de Dios es porque te falta agua viva. Hay sed. Y el problema de dejar a Dios, dice el profeta Jeremías, inspirado por Dios, es que cavaron para sí cisternas, dice. No tan solo el problema es que dejaron a Dios, le dice el profeta Jeremías al pueblo en el nombre de Dios, sino que dejaron a Dios pero cavaron cisternas. Voy a explicarlo de una manera muy sencilla. Dejamos de seguir el diseño y el propósito de Dios y construimos uno propio. Construimos un diseño, construimos un estilo, construimos una forma de buscar a Dios. O como he dicho muchas veces, yo tengo mucho esta ilustración, nos formamos una cosmovisión de Dios propia, que no tiene que ver con lo que dice Dios en su palabra. Nos formamos una cosmovisión. Eso significa en parte dejar a Dios. ¿Y qué significa cisternas rotas? Eso es lo que vamos a tratar de ver en esta primera parte de nuestro estudio. Ahora, hermanos amados, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Se puede sobrevivir varias semanas sin comer? Sí. Dicen los expertos que se puede sobrevivir entre 1, 2 y hasta 3 meses sin comer. Pero sin beber agua solo se puede sobrevivir de horas a días. Es decir, no se puede sobrevivir semanas sin tomar agua. ¿Se da cuenta usted qué importante es beber agua? Un hombre puede sobrevivir sin comer semanas, con que tenga agua puede subsistir. Pero aunque tenga mucha comida, si no tiene agua, nada de agua, absolutamente nada de agua, y solo pura comida, y sobre todo comida dura, comida como la carne, la carne, vamos a dejarle ahí, como pura carne y sin tomar nada de líquidos, nada de agua, es muy probable que esa persona tenga problemas de salud. El agua es importante. El agua, biológicamente hablando, es vida. Y espiritualmente el agua es vida. O sea que sea algo físico o sea algo espiritual, el agua es vital, el agua es vida. Dos males de muchas personas en la familia de Dios es que dejan a Dios y se inventan su propio sistema de vida. Ese es un mal que tienen muchas personas que forman parte de la familia de Dios. Dejarlo y formarse su propio sistema de vida. Ahora, ¿cuál es la diferencia de una fuente de agua viva y una cisterna? Hablando literalmente. Una fuente de agua viva es como, por ejemplo, ustedes han visto, tal vez nunca presencialmente, o si ya lo vio presencialmente, qué padre, pero usted ha visto en la televisión o en las películas el río de las Amazonas, un río gigantesco, enorme. Ese es un río de agua viva. ¿Por qué se llama río de agua viva? Porque está siempre dando vida. Todos los árboles que están cerca tienen vida. Todos los peces que están ahí, todas las bestias que existen adentro del agua tienen vida, y todo lo que existe, lo silvestre que está alrededor del río, tiene vida. Y los árboles, para tener vida, que están lejos de ese río, esto lo vi en National Geographic, sus raíces van buscando, y cuando se encuentran con otras raíces de otros árboles, se agarran entre esas raíces, porque muchos de esos árboles están pegados a ese río de agua viva. Y por eso usted ve esa flora verde, ve vida. Usted mira en la televisión o en video paisajes verdes. ¿Está aquí conmigo? Cuando nosotros hablamos de una fuente de agua viva, estamos hablando de algo que da vida a todo lo que toca. A todo lo que toca, ¿sí? Nada de lo que está cerca del río, lo silvestre,
nada de eso muere. Usted no encuentra árboles sin fruto cerca de un río. Por el contrario, usted mira los árboles que están cerca a los ríos como los árboles más frondosos y más fructíferos. ¿Y qué dice la palabra que somos nosotros, metafóricamente hablando? Dice que somos como árboles plantados junto a corrientes de aguas. Entonces, si nosotros necesitamos tener vida, necesitamos entonces estar pegados a la fuente de agua de vida. Necesitamos de esa vida, de ese río, y de ese río que está brotando desde la casa de Dios, de ese río que brota agua de vida. Jesús es ese río de agua viva que fue enviado de la casa del Padre, del trono de Dios, para que este mundo tenga vida. Cuando usted y yo miramos los ríos que vienen bajando de las montañas, es un olor, una oxigenación hermosa. Se disfruta estar cerca porque son ríos de agua viva, están vivos. ¿Estamos? Ahora, una cisterna, todos sabemos que es una cisterna. Y todos sabemos para qué se hace una cisterna. Una cisterna se construye para almacenar agua. Y si esa agua se almacena, preste atención a esta ilustración porque es clave para mi mensaje. Si esa agua se almacena en esa cisterna, pero nunca la usamos y nunca permitimos que entre agua nueva, ¿qué va a pasar con esa agua en esa cisterna? Se va a apestar y se va a morir. Biológicamente hablando es un término que es correcto. Se va a morir esa agua, y al morirse esa agua, ¿qué va a pasar? Va a oler feo. Y nadie va a querer ni tomarla ni usarla. ¿Qué vamos a querer hacer con esa agua? Tirarla y limpiar toda la cisterna para volver a echar agua limpia, agua viva. ¿Estamos? Entonces, cavar una cisterna, ¿qué significa, pastor? Cavar una cisterna, primero quiero que entendamos esto. Cavar una cisterna nos lleva tiempo y va a ser cansado. Imagínese usted una cisterna de 3 metros por 2 metros y de 1,5 de fondo. Que nadie esté ayudándote y que tú tengas que cavar esa cisterna en tu casa, en tu terreno, porque en esa zona donde tú vives no hay agua y la única manera de tener agua es cavando una cisterna. ¿Qué va a pasar si tú solo con una pala te pones a hacer una cisterna de 3 por 2 y de 1,5? ¿Cómo te vas a sentir? Ayúdenme. ¿Cansado? ¿Cuánto tiempo te va a llevar tú solo con una pala? ¿Cuánto tiempo te va a llevar? ¿Días, tal vez semanas o tal vez meses? Va a ser algo cansado, va a ser algo que te va a llevar mucho tiempo. Cuando tú y yo dejamos a Dios, que es la fuente de agua viva, en la que vamos a encontrar vida, en la que vamos a encontrar libertad, en la que vamos a encontrar abundancia, en la que vamos a encontrar felicidad, en la que vamos a encontrar gozo. Dejamos a Dios, que es la fuente de agua viva, y empezamos a cavar cisternas. Van a pasar dos cosas, utilizando la analogía literal de construir una cisterna. Nos va a llevar tiempo y nos vamos a cansar. Cuando tú y yo dejamos a Dios y nos formamos un propio propósito y concepto de vida, nos va a llevar más tiempo y nos vamos, y nunca vamos a lograr lo que obtenemos de la fuente de vida. ¿Está aquí conmigo? Nunca lo vamos a lograr, porque dice el Señor: me dejaron a mí y cavaron cisternas rotas. Y así le pasa a muchas personas de la familia de Dios. Dejan a Dios y se forman un sistema de vida, un concepto de vida lejos de Dios, y creen que ahí van a encontrar todo lo que solamente pueden encontrar en la fuente de vida. Por eso nos cansamos. Por eso
el tiempo se nos va, pasan los años y no he logrado superar alguna situación en mi corazón, pasan los años y no he logrado resolver alguna situación con la que lucho en mi mente, en mis pensamientos. Pasa el tiempo, me canso, me fatigo, me desanimo, ya no quiero continuar. Es probable que hayas estado cavando tu propia cisterna y es probable que te hayas alejado de Dios, porque si no nos alejamos de la fuente de vida, no nos vamos a sentir en esa condición. Y aun cuando nos sintamos en algún momento que ya no podemos, estamos conectados a la fuente de vida, el Espíritu de Dios, ¡pum!, hace algo en nuestro corazón, hace algo en nuestra vida, trae una palabra, trae un mensaje, trae algo, y en ese momento me levanto y no pasa ni un momento, ni un día, ni medio día en que digo, no, vamos para adelante, porque Dios tiene cosas mejores para mí. ¿Sí? Cuando estamos conectados y estamos pegados a la fuente de agua viva. Entonces, cavar una cisterna, hermanos, lleva tiempo y es cansado, pero también es algo que no tiene sentido si tenemos una fuente de agua viva. No tiene sentido dejar a Dios e intentar vivir de acuerdo a mi propio sistema. ¿O tiene sentido dejar a Dios? No tiene sentido. Por donde busquemos alguna razón o por donde busquemos algún motivo que queramos justificar por el cual nos alejamos de Dios, diga conmigo, no tiene sentido. Cavar una cisterna y dejar la fuente de vida no tiene ningún sentido, hermano. No vamos a lograr jamás lo que el Señor puede hacer y darnos y desea y quiere si estamos pegados a la fuente de vida. Nunca jamás será lo mismo. Entonces, ¿qué son las cisternas rotas? Como les decía, una cisterna sirve para almacenar el agua donde se escasea, pero en el sentido espiritual, ¿qué significa? Al menos le voy a mencionar 3 cosas. Cavar cisternas rotas es adorar algo o alguien que no vale nada. Adorar algo o alguien que no vale nada. Cuando Dios, y eres joven y todavía no tienes novio o novia y estás pensando en el matrimonio, estás pensando en el futuro tuyo matrimonial, cuando Dios te dice en su palabra, no te unas en un yugo desigual, y tú vas y te unes a un yugo desigual, no tiene sentido dejar la fuente de vida y cavar tu propia cisterna, porque lo más seguro es que te traiga problemas. Y cuando truena esa relación de noviazgo, estás destrozado emocionalmente, estás destrozado sentimentalmente, estás dañado y dices, ya no puedo vivir. Y muchos, llevando los casos al extremo, pero son reales, muchos llevan el caso al extremo, ya no quiero vivir, mejor morir, desearía mejor quitarme la vida. Y lo más serio y tremendo es que muchos llegan a hacerlo. Cuando tú estás pegado a la fuente de vida, nada de lo que venga y brote del agua de vida va a ser para tu perdición. Cuando tú y yo estamos pegados a la fuente de vida, nada de lo que brote y de lo que fluya de esa fuente de vida va a ser para perjudicarte. No, hermano, cuando tú y yo estamos pegados a la fuente de vida, todo lo que brote de esa fuente de agua viva va a ser para vida, va a ser para bendición, va a ser para algo bueno, va a ser para algo glorioso para nosotros. Entonces, adorar algo, a alguien que no vale nada. Mira, yo quiero que leamos Jeremías 2:5, pero quiero que leamos esta versión. Si no está ahí en la pantalla y tú la tienes, búscala en tu dispositivo, en la versión NTV. Jeremías 2:5 NTV. ¿Qué mal encontraron en mí sus antepasados que los llevó a alejarse tanto de mi lado? Miren lo que dice el profeta Jeremías. Le dice al pueblo de Israel. Ese es el contexto del versículo que leíamos hace rato, Jeremías 2:13. Me dejaron a mí y cavaron para sí cisternas. Ese es el contexto. Y dice el profeta, bueno, Dios a través del profeta, ¿qué mal encontraron en mí? O sea, le está diciendo al profeta, oye Jeremías, ¿qué mal encontró mi pueblo en mí?
¿Qué mal encontraron en mí? ¿Habrá algo malo que podamos encontrar en Dios? Al menos en el Dios que yo conozco de la Biblia, no hay nada malo, todo es bueno. Y dice que los llevó a alejarse tanto de mi lado, rindieron culto a ídolos inútiles y ellos mismos se volvieron inútiles. Qué tremenda palabra. Me dejaron a mí por volverse a sus vanidades, dice la versión Valera 60. Me dejaron a mí por volverse a sus vanidades, y esas vanidades son inútiles, porque no puedes comparar todo lo vano que nos da este mundo con lo que nos da la fuente de vida. No hay manera de compararlo, no hay forma de ponerlo siquiera en una competición para ver qué nos da más, si las vanidades o la fuente de agua viva. No hay forma. Así dice la versión 60. Se fueron tras sus vanidades. La segunda razón, o la segunda manera de entender, más que segunda razón, ¿qué significan cisternas rotas? La encontramos en el verso 11. Abandonar a Dios por ídolos inútiles. Verso 11. Seguimos en la versión NTV. ¿Alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros, aun cuando no son dioses en absoluto? Miren lo que dice Dios: sin embargo, mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios. ¿Qué significa cavar cisternas rotas? Dejar de confiar en el Dios bueno, dejar de creer en el Dios todopoderoso, alejarnos del Dios que es digno de ser alabado, alejarnos del Dios que es digno de ser adorado, alejarnos del Dios que es digno de que mi vida se rinda a sus pies, alejarme del único que merece que toda mi vida integralmente esté rendida a sus pies. Eso es lo que significa cavar cisternas rotas, dejarlo a Él por volverme a otras cosas que me van a alejar y me van a distanciar de este maravilloso Dios, que lo único que tiene en su mente y en su corazón son pensamientos buenos. Un ídolo, hermano, es aquello que no nos deja ver a Dios. Un ídolo no tan solo es lo que veneramos cuando tenemos una imagen de alguna deidad y le prendemos una veladora y nos postramos a esa imagen, sino que un ídolo también es aquello que no nos deja ver a Dios. Puede ser una relación, puede ser un objeto, puede ser un artículo, puede ser un pasatiempo, puede ser tu trabajo, puede ser tu negocio, puede ser tu profesión. Cuando tú dejas a Dios por todo esto que te acabo de enlistar y tú le permites a esto que se apodere de tu vida, tú estás dejando a Dios la fuente de agua viva y estás cavando para sí cisterna. Y esto es efímero, es pasajero, hermanos. Pero la fuente de agua viva permanece por los siglos de los siglos, 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 de los siglos. Desde la eternidad hasta la eternidad permanece esa fuente de agua viva, fuente inagotable. Entonces, cuando alguien no te deja ver a Dios y te aleja de Dios, perdóname, pero tú no puedes decir que eso te lo mandó Dios. Perdóname, pero esa es una cosmovisión falsa. Nada de lo que Dios te da te va a alejar de Él. Si algo que tú recibiste en tus manos, sea lo que sea, una relación, un artículo, un objeto, te aleja de Dios, hoy el Espíritu Santo te está hablando. Hoy la palabra de Dios te está hablando con amor y te está diciendo: me dejaste y estás cavando una cisterna rota. Y acuérdese que la cisterna rota no acumula nada, pero la fuente de agua viva sí. En el sentido espiritual, además de esto, ¿qué significa una cisterna rota? No
honrar a Dios debidamente. Eso es lo que significa no honrar a Dios debidamente. Verso 19, ahí mismo en el capítulo 2 de Jeremías, en la versión NTV. Tu perversidad traerá su propio castigo. El haberte alejado de mí te avergonzará. Verás qué malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no temerle. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Está fuerte la palabra de Dios al pueblo a través de Jeremías, ¿no es así? Vuelvo a leer este pasaje. Tu perversidad traerá su propio castigo. ¿Qué dice la versión Valera? Tu maldad. Y la versión NTV, tu perversidad. Cuando pervertimos las buenas intenciones que Dios pone en el corazón y en la mente nuestra, cuando pervertimos las buenas intenciones que Dios pone en tu mente y en tu corazón, las pervertimos y nos desvían y nos alejan de Dios, estamos metiéndonos en un asunto delicado y estamos cavando cisternas rotas. Dice: el haberte alejado de mí te avergonzará. Verás qué malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no temerle. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Hermanos, cuando buscamos cisternas rotas, cuando nos alejamos de Dios y buscamos cisternas rotas, cuando buscamos cisternas rotas y nos alejamos de Dios, en el fondo lo que hay es falta de temor de Dios. En el fondo lo que hay es falta de temor. Ya hemos hablado esto. No hay que tenerle miedo a Dios. Hay que tenerle temor a Dios. Y temor a Dios es honrarlo, es reverenciarlo. Eso es el temor a Dios. Honrarlo, reverenciarlo, darle honor a Dios. ¿Cuántos creen que Él es digno de ser honrado, de ser reverenciado? Cuando nosotros lo honramos y lo reverenciamos, significa que tenemos temor de Él. Eso es temor, no miedo. Entonces no voy a alejarme de esa fuente y no voy a crear mi propio sistema de vida y no voy a crear mi propia cosmovisión, porque eso no me va a llevar a nada fructífero. ¿Sabe, hermano amado? El hombre más sabio, o de los más sabios que ha habido sobre la faz de la tierra, además de los más sabios, de los más ricos, de los más prósperos. Algunos dicen que no fue el más rico, el más próspero, pero sí de la época, el más rico y el más sabio, Salomón. Nos dice en Eclesiastés capítulo 2: nada en el mundo puede saciar tu alma. Nada en el mundo puede saciar tu alma. Pueden decirlo personalizado: nada en el mundo saciará mi alma. Nada en el mundo saciará mi alma. Nada puede saciar mi alma. Nada. Nadie de nosotros está siquiera a la altura ni de una cuarta parte de la sabiduría ni de la riqueza de Salomón. Y mire lo que él dijo. Capítulo 2, verso 1 al 8 en la versión NTV. Me dije, ahí síganlo ustedes en Valera, creo que está ahí, o está en NTV, ok. Me dije, vamos, probemos los placeres. ¿Está aquí conmigo? Me dije, vamos, probemos los placeres. O sea, nadie lo obligó. Él dijo, voy a probar los placeres. Busquemos, y aparece así en la Biblia, en la versión NTV, entre comillas, las cosas buenas de la vida. Mira, abre tus ojos, mira hacia arriba y disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Algo así, ¿verdad? La profeta Celia Cruz, creo, ¿no? Eso es una mentira. Las cosas buenas que tiene la vida solo se disfrutan en Dios.
y solamente vienen del trono de Dios, de donde viene el agua viva, de donde brota agua de vida eterna. De ahí es donde vienen las cosas buenas que tiene la vida. Pero cuando cavamos cisternas rotas, nosotros creemos que hay cosas buenas que tiene la vida y hay que disfrutarlas, porque si venimos a este mundo, y si nosotros no venimos a este mundo y tomamos vino en este mundo, entonces ¿para qué vino? ¿Han escuchado esa frase? Dale vuelo a la hilacha, total eres joven, cuando seas grande y adulto vas a entender si era bueno o malo. Vean la mentalidad de la gente, cómo cavan cisternas rotas. Y entonces los jóvenes terminan fornicando, los adultos terminan adulterando, los hombres terminan envueltos en vicios, terminan atrapados y con más vacíos que con llenura. La fuente de agua viva nunca te va a llevar a vacíos. Las cisternas sí, porque están rotas. Así dice la palabra. Vuelvo a Eclesiastés. Vamos, probemos los placeres, dijo Salomón. Busquemos las cosas buenas de la vida. Pero descubrí que eso también carecía de sentido. ¿Quién lo descubrió? Uno de los hombres más sabios y más ricos que haya existido sobre la faz de la tierra, sobre todo en su época. Vi que no tenía sentido, entonces dije: la risa es tonta. ¿De qué sirve andar en busca de placeres? Después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino. Sé que a algunos les va a parecer fuerte, pero se volvió un borracho. Porque dijo: ya probé este placer, no me causa. Ahora voy a probar el vino, voy a embriagar. Probé el vino y decidí alegrarme con vino, y mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la insensatez. Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. También traté de encontrar sentido a la vida edificándome enormes mansiones y plantando hermosos viñedos. Muy bien, nomás no le encuentro sentido. Ahora voy a empezar a comprar propiedades en todo lugar donde yo encuentre la oportunidad. Y se llenó de mansiones, así dice la palabra. Y voy a construir viñedos. Voy a abrir empresas en todas las ciudades capital de la república. Voy a abrir negocios en cualquier país del mundo que se me pueda presentar la oportunidad. Voy a empezar a expandirme, porque voy a tratar de encontrarle sentido a la vida. ¿Y qué pasó? Hice jardines, parques, y los llené con toda clase de árboles frutales. Construí represas para juntar agua con la cual regar todos mis huertos florecientes. Compré esclavos y esclavas. No quiere decir que eso sea bíblico hoy, era algo de la época, eso ya está abolido, bendito Dios. Y otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas y rebaños. No estamos hablando, hermanos, de 10, 20 cabezas de ganado. Según los expertos, dicen que al menos tenía cerca de 3,200 caballos de pura sangre. Imagínense. ¿Sí? También tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Junté grandes cantidades de plata y de oro. Abrí cuentas en los bancos más importantes del mundo. Me fui a los países donde hay un paraíso fiscal y donde no tenía que pagar impuestos, y guardé toda mi fortuna ahí. El tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos, contraté a los Ángeles Azules, contraté a la Sonora Santanera, contraté a la banda El Recodo, contraté a todas las bandas musicales que pude. Estoy tratando de ponerlo en el contexto del día de hoy. Tantos hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. Y como tengo dinero para sostener no tan solo para sostener una casa, se cree que tuvo más de 700, 800. Imagínese usted. Tuve todo lo que un hombre puede desear.
¿Alguien ha logrado hacer algo similar a lo que hizo Salomón? ¿Verdad que ninguno de nosotros ha logrado ni siquiera una cuarta parte de lo que él hizo? ¿Y sabe cuál fue su conclusión? Versículo 17. Esta fue su conclusión y quedó registrado para nosotros. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es. ¿Qué le trajo? Todo eso que hizo, que leíamos del 1 al 8, ¿qué le trajo? Le trajo aflicción a su espíritu. ¿Por qué? Porque cavó cisterna rota. Ahora, disfrutar la vida, ¿entonces es malo? Por supuesto que no. Pero disfrutar la vida desde el concepto de Dios. Si eres casado, fielmente. Si tienes hijos, darles todo el amor, toda la provisión, darles carrera, darles estudio, darles techo, darles casa, darles una profesión. Hazlos felices, enséñalos a ser hombres de bien. Eso es lo que vale la pena en la vida. Vete una vez al año de vacaciones al mejor lugar que puedas ir, y si no puedes ir una vez al año, hazlo al menos 2 veces cada 2 años, y si puedes cada fin de semana, llévalos a disfrutar, a que tengan placer, a que disfruten en el círculo familiar. ¿Alguien me regala un amén de los que están aquí en la sala? Cristo es la fuente de agua viva. Lejos de Jesús es imposible, lejos de Cristo es imposible. Dice la palabra de Dios en Juan 7, 37, 38. Perdóneme, todavía no. Juan 4, 10, perdón, antes de ir al 7. En el capítulo 4, verso 10. Cristo es la fuente de agua viva. Respondió Jesús y le dijo a la mujer samaritana con la que estaba hablando: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua. ¿A quién se estaba refiriendo Jesús? A él mismo. Si tú supieras, le dice a la mujer, quién es el que está hablando contigo, le pedirías, dame de beber, y te daría agua viva. No agua de este pozo, agua viva, porque cada vez que vienes a este pozo es cansado. Cada vez que vienes a este pozo te lleva tiempo. Tienes que recorrer cuántos kilómetros, tienes que ir a tu aldea, regresar otra vez, sacar agua de este pozo, irte. Es cansado, te va a llevar tiempo. Y así le pasa a muchos miembros de la familia de Dios. Siguen yendo a un pozo a tomar agua cuando tienen la fuente de agua de vida, que es Cristo. Cuando nos relacionamos con Cristo, cuando tenemos una relación íntima y estrecha con Cristo, ya no tenemos que ir al pozo, ya no tenemos que cansarnos, ya no tenemos que esperar tiempo de sufrimiento, de aflicción, de angustia, porque cuando venimos a la fuente hay gozo, hay vida, hay alegría, hay plenitud, hay fortaleza, hay bendición, hay todo lo que puede saciar el interior de cualquier ser humano. Ya no vayas al pozo, ya no inviertas o mal inviertas tu tiempo, y cada vez que se te acaba tienes que ir al pozo, y cada vez que se te acaba tienes que ir al pozo. El que se embriaga tiene que volverse a embriagar, el que se droga tiene que volverse a drogar, el que está haciendo algo malo tiene que volver a hacerlo, porque sigue atrapado en ese pozo. Por eso dice la palabra de Dios en el Salmo que Él nos ha sacado del pozo de la desesperación. Aleluya. Él nos ha sacado del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y nos ha traído a una fuente de agua viva. Ya no vayas al pozo de la desesperación, ya no vayas al pozo de la aflicción, ya no vayas al pozo de la angustia. Ve a la fuente de agua viva, que es Cristo. Es un agua
que satisface las necesidades más profundas del ser humano. Y después de la vida eterna hay una, se llama felicidad. Todo ser humano quiere ser feliz. No hay alguno que yo pueda decir que este no quiere ser feliz. Todos quieren ser felices. Después de la vida eterna, lo que todo mundo busca después de que conoce a Jesús es ser feliz. Y esta agua satisface esa necesidad más profunda. Dice Juan 7, 37, 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Una persona que está conectado a la fuente de agua viva, cuando él tiene un problema, hay un río brotando desde su interior. Hay un río que está brotando cuando se siente desesperado, cuando se siente afligido. Hay un río que está brotando desde adentro. Hay un río que está brotando. Es su Espíritu Santo que te está alentando, que te está fortaleciendo, que te está llevando a agua viva. Y entonces Él puede cambiar, como dice el salmista, nuestra tristeza por gozo, nuestro llanto por alegría. Y puede cambiar todo lo que nos quiere traer infelicidad. Muchos buscan la felicidad en cisternas rotas, pero no la van a encontrar, hermanos. No es que yo esté aferrado, es el Espíritu de Dios diciéndote: si buscas en las cisternas rotas, no vas a encontrarla. Muchos buscan ese vacío que todos tenemos, como lo hemos dicho otras veces, ese vacío llamado Dios. Buscan llenar ese vacío, un vacío que Dios puso en todos los seres humanos, que solamente se llama Dios y que solamente Dios lo puede llenar. Tratan de llenarlo en otras cosas. Solo Dios lo puede llenar. ¿Y qué puedes hacer? ¿Cómo puedes beber de esa agua para ir terminando en esta mañana? Isaías 12, versículo 3 al 6, en la versión NTV. Con alegría ustedes beberán abundantemente de la fuente de la salvación. ¿Quién es la fuente de la salvación? Cristo. En ese día maravilloso cantarán: den gracias al Señor, alaben su nombre, cuenten a las naciones lo que Él ha hecho, háganle saber lo poderoso que Él es. Canten al Señor porque ha hecho cosas maravillosas. Den a conocer su alabanza en el mundo entero. Que todos los habitantes de Jerusalén griten sus alabanzas con alegría, pues grande es el Santo de Israel que vive en medio de ustedes. ¿Cómo puedes beber del agua viva? Con acciones de gracias. Ven y dale gracias a Él por todo lo que Él ha dado a tu vida. Y no me digas que no te ha dado nada, porque entonces serías un mentiroso. Al menos ahorita tienes algo: vida. Ahora depende qué haces tú con la vida que Él te ha dado. Tú decides, como dice el salmista. Dice el salmista: este es el día que hizo el Señor. Este es el día. ¿Cuál? Este es el día que hizo el Señor. ¿Qué dice el salmista? Me alegraré y me gozaré en Él. Me alegraré y me gozaré en Él. Este es el día en el que me voy a gozar y me voy a alegrar. ¿Cuándo? Hoy. Alaba su nombre. Cuenta las obras del Señor. Grita con júbilo. Reconoce que Él es grande. Cuando tú y yo tenemos acciones de gracias, alabamos su nombre, contamos sus obras, gritamos con júbilo, reconocemos que Él es grande, ríos de agua viva van a brotar, ríos de agua viva van a brotar, ríos de agua viva van a brotar. Y te van a librar de tu aflicción, de esa tempestad que viene contra ti. ¿Y cuáles son los beneficios que trae esa agua a tu vida? Solo recuérdate cómo estabas antes de que conocieras a Cristo, la fuente de agua viva. Algo que trae a nuestra vida es sanidad interior.
Dice el Salmo 34, 19 en la versión NBV, Nueva Biblia de Vida. El bueno no está libre de tribulación, también tiene sus problemas, pero en todos ellos lo auxilia el Señor. Vuelvo a repetirte, el bueno no está libre de tribulación, también tiene sus problemas, pero en todos ellos lo auxilia el Señor. Cuando estamos conectados a la fuente y los problemas vengan, el Señor nos va a auxiliar. Si estamos nosotros cavando cisternas y estamos alejados de la fuente de vida, apartados de la fuente de vida, ¿cómo esperamos solucionar ese problema? ¿Cómo esperamos enfrentar esa situación? Trae liberación cuando tú y yo recibimos esa agua viva. Dice Zacarías 13:1 también en la versión NTV: en aquel día brotará un manantial para la dinastía de David y para el pueblo de Jerusalén, una fuente que los limpiará de todos sus pecados e impureza. Cuando estamos conectados a la fuente de agua viva y nos equivocamos, pecamos, cometemos un error, le fallamos a Dios, tropezamos, como tú lo quieras ver, algo dentro de nosotros nos redarguye y nos hace enderezar el camino, nos vuelve a poner en la ruta de la gracia y el favor de Dios y nos encamina a seguir buscando el rostro de Dios. No significa que somos perfectos, pero significa que si pecamos o tropezamos, ese río de agua viva habla, redarguye y libera. ¿Qué beneficio trae el agua a tu vida? Abundancia. Dice el Salmo 36, 8, 9 en la versión NTV: los alimentas con la abundancia de tu propia casa y les permites beber del río de tus delicias, pues tú eres la fuente de vida, la luz con la que vemos. Voltea a ver a Dios y dígale: tú eres la fuente de mi vida. Dile, tú eres la fuente de mi vida. Una vez más, tú eres la fuente de mi vida. Y Él alimenta de esa fuente, alimenta nuestro interior y lo hace abundantemente. Concluyo, hermanos. Apocalipsis 7:17. Apocalipsis 7:17 en la versión NTV: pues el Cordero que está en el trono será su pastor, y Él os guiará a manantiales del agua que da la vida, y Dios les secará cada lágrima de sus ojos. Ese es el Dios que tenemos. Dice que Él pastoreará tu vida. No podrás tú experimentar dolor, llanto, problemas, dificultad que Él no pueda auxiliar, que Él no pueda fortalecerte. Enjugará tus lágrimas, secará tus lágrimas, quitará tu aflicción. Él es tu pastor. Él te pastoreará y te llevará manantiales de agua viva que solo Él tiene. Él es la fuente de agua viva y Él nos va a pastorear hacia esos manantiales de vida. Así de que vive confiado, vive en paz, vive creyendo que Él te dice: no te apartes de mí y no caves cisternas rotas. Yo soy el agua de vida. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Venga el ministerio rapidito, córranle. Oh, Santo. Sí, Señor. Cierre sus ojos, hermano. Deje que el Espíritu de Dios le ministre. Oh,
sí, Señor. Oh, sí. Santo, santo, santo. Oh, oh, sí. Oh, cierre sus ojos un momento y usted que está ahí en su casa reciba la administración del Espíritu de Dios. Este es un momento especial de parte de Dios en el que su Espíritu Santo va a ministrarnos, va a tocarnos, va a llenarnos de esa agua viva. Oh, sí. Oh. Vamos, dígale. Con el Dios vivo. Súmese, declárelo. Estar en tu presencia. Levántele su voz a Dios y dígale como una declaración desde su interior, como una confesión que brota desde adentro de su corazón. Vamos. Necesito un encuentro con el Dios vivo. Estar en su presencia y decir: aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo. Y estar Vamos. cara a cara con el gran Vamos. yo soy. Necesitamos un encuentro contigo, Señor. Estar en tu presencia y decirte: aquí estoy. Necesito un encuentro contigo, Señor. Necesito de esa agua viva que brota de tu casa. Cara a cara contigo. Cara a cara contigo, Señor. Cara a cara. Cara a cara. Para ser saciado, para ser lleno de ti, para ser lleno de tu agua viva, para no tener sed, para que la aflicción se vaya, para que la desesperación se vaya, para que la angustia huya. Necesito un encuentro contigo.